No le dio llegamos para a un feriado. No estudió todas las materias. No. Estamos nosotros acompañándolos hasta las 10 de la mañana y se están comunicando al 11 3 870 7485. y Tenemos mensajes y buen día nos dice, como siempre, ¿quién? Hugo de Mercedes, saludos. Acá dice, tengan todos un hermoso día. 1 grado tenemos por acá. Despejado, luna que aún brilla y viento 8 kilómetros. Estamos iguales, Nico te dice. También anoche saliendo con una amiga. por Nicolás Una noche Álvarez. fría. La gente sale Así de que, noche. viste, salen. Claro que sí. Bueno, de más noche se sale. pero además hoy es un día para aquel que no tiene que quizás madrugar, no es tu caso, Nico. Era un día Yo para me encontré salir. con esta sorpresa ayer al mediodía. O sea que ya lo tenías planificado. Bien. Un mensajito más, Sanclé desde Bahía, Brasil, nos está escuchando. Manda saludos, igual que Adrián desde Tucumán, que nos cuenta que tienen allí 12 grados y lluvia con bastante frío. Dios, bueno, ahí se sale de noche o se puede ir a algún acto político. Que es lo que hizo Alejandro Speroni, candidato a primer senador provincial por la 7ª sección electoral en la provincia de Buenos Aires, por la Libertad Avanza, y subsecretario legal del Ministerio de Economía, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Alejandro? Horacio Mermurek, Hernán Mundo y toda la mesa. ¿Cómo estás? Buen día, Horacio. Muy bien, lo más bien. Bueno, ¿cómo? Así es, estuvimos ayer en un acto muy motivador, muy emotivo, de lanzamiento de campaña de la elección de la Libertad Avanza, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente a mí me toca la honrosa y merecida, responsabilidad de encabezar la lista de candidatos a senadores. Vos viste que alternadamente en cada elección, cada una de las 8 secciones electorales que conforman la provincia de Buenos Aires eligen senadores o diputados. En el 23 elegimos senadores y ahora nos toca, diputados en la 7ª y ahora nos toca elegir senadores. Así que sí, yo estoy ahí encabezando la lista y desempeñándome en paralelo en el Ministerio de Economía, cosa que hago desde 10 de diciembre del 23 también con mucho orgullo y entusiasmo y fervor, te diría. Sí, claro, ese es el Ministerio de Economía es uno de esos lugares centrales en líneas generales, pero en este gobierno es sin duda alguno de los puntales donde se apoya la gestión, ¿no? Y pensemos que Milei es un economista académico, así que sí, se le da suma importancia a que el orden económico vuelva a tener cauces naturales, razonables, sensatos, ¿no? Por eso hemos priorizado siempre como una especie de objetivo no negociable para el bien de la población, del funcionamiento, digamos, armónico de la sociedad, la recomposición de las cuentas públicas, y en primer lugar terminar con el latrocinio, porque no cabe una palabra más adecuada, el robo, la inmoralidad de la inflación, que como sabemos perjudica principalmente a las personas más vulnerables que tienen ingresos fijos. Ese es un objetivo, que ya sabemos, ¿no? Que no desde el día 1 lo hemos puesto en un lugar preeminente. En segundo lugar, el gesto de suprema sensatez, porque de eso se trata, es de sensatez el equilibrio presupuestario, que haya superávit, que no se gaste más de lo que se tiene, porque eso de más que se gasta no viene del cielo, no es gratuito, alguien lo termina pagando y de una manera desnaturalizada, también en muchas ocasiones cargada de anomalías, de malversaciones, de sobrecostos. Entonces, hay que gastar lo que se puede gastar. Y por último, como para hacer una síntesis muy apretada de los objetivos de nuestra política económica, recomponer las cuentas del Banco Central, es decir, capitalizar el Banco Central para poder tener una moneda nuestra confiable y no tener que estar siempre corriendo detrás del dólar, con razón, porque nos hemos visto los argentinos durante décadas expropiados, expoliados, engañados. Entonces, claro, ¿quién confía en la moneda? Pero es un trauma de psicología social, ya casi una fobia que se nos va a ir pasando en la medida de que gobiernos como el nuestro tengan continuidad, que es lo que se pone en juego también en esta elección. Es decir, ratificar el rumbo, es decir, es bien dilemática la opción, es decir, o volvemos a la decadencia, el oscurantismo, el engaño, la violencia institucional, decir que se está presente cuando en realidad lo único que se hace es beneficiar a unos pocos pícaros que
que son más bien gángsters, una especie de mafia dinástica que se pasan los lugares de privilegio viviendo a costa de los demás, o seguir en este rumbo que va a llevar tiempo, de esfuerzo sostenido, como todas las obras buenas y nobles llevan tiempo, no son mágicas, no son de un día para el otro, pero tenemos que primero los argentinos empezar a confiar en que esta vez las cosas son diferentes y que el Estado no tiene que entrometerse. Vos sabés que, Horacio, nosotros no creemos en el planificador central, somos muy críticos de esa visión, que además, no solamente en el plano teórico, en la constatación histórica eso ha fracasado en la Argentina. El Estado no está en capacidad de decidir a través de un plan. ¿Te acordás de los planes quinquenales de Perón, que bueno, eran medio copiados de los soviéticos, ¿no? Es decir, durante 5 años vamos a poner prioridad en esta o determinada actividad económica, en estos servicios. Eso el Estado no puede hacer, no maneja la información necesaria. Eso lo tiene que hacer aquel que invierte, el que trabaja, ¿no? Uh-huh. El que se compromete, el que se aventura a tomar una decisión. Claro. No el burócrata, que no hace nada de eso, sino que al contrario, vive a expensas de los otros. Quien habla es Alejandro Speroni, candidato a primer senador provincial de la 7ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Tengo a Hernán Mundo acá que te quiere hacer una pregunta, Alejandro. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Quería consultar, Hernán. Aprovechando, bueno, iba a ir por la cuestión política electoral, pero me ha dado pie para preguntarle por cuestiones que hacen a la economía desde su visión y también para llevarle un mensaje a la gente que nos está escuchando. Una semana en donde, bueno, la inflación estuvo dentro de los parámetros que busca el gobierno, por debajo del 2%, también en donde se registra, bueno, una suba en las tasas de interés, y quiero preguntarle qué se avecina de aquí en más también con estas medidas que se conocieron respecto del Banco Central de la República Argentina. Su perspectiva, por favor. Hernán me dijo, ¿no? Sí. Hernán. Hernán, mire, no es que el objetivo es el 2%, el objetivo nuestro es, como le decía recién Horacio, es partiendo de la premisa de que la inflación es un robo, un latrocinio, es una inmoralidad. Nosotros siempre hemos dicho que no somos maquiavélicos, que entendemos que eso es una degradación del sano concepto de la política, que la política está al servicio de fines superiores. Esos fines superiores que son metapolíticos, tienen que ver con la moral. Entonces, si hay algo que es inmoral, como concretamente es la inflación, nosotros lo que buscamos es erradicarla. Por supuesto que es gradual, que bueno, la hemos prácticamente fulminado. Pasar del 30% mensual al 1 y pico, 2, es realmente llamativo, ¿no? Digno de admiración. Pero no es que nos apoltronamos en que el 2%. No, nosotros no queremos inflación. No queremos inflación porque esa es la manera justamente de evitar un acto de inmoralidad y permitir a los agentes económicos que puedan ellos decidir qué es lo que les resulta conveniente, en qué ven que pueden obtener rentabilidad, qué servicio pueden ofrecer a buen precio, buena calidad, qué bienes pueden generar y producir. Ese es nuestro objetivo, de entrada con relación a la inflación. Y después, bueno, los altibajos que puede haber en el orden financiero tienen que ver con lo que le decía recién antes a Horacio, con lo que todavía es la desconfianza legítima, comprensible que tenemos primero los argentinos y a través de los argentinos los inversionistas del exterior, que si ven que si nosotros no confiamos plenamente y decimos no, van a volver los peronistas, los kirchneristas y el intervencionismo estatal y todo se va a desbarrancar, entonces dudan y esperan para hacer inversiones. Yo en economía, entre otras cosas, me ocupo mucho de lo que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Más conocido por sus siglas, por el RIGI, que aprobó el Congreso de la Nación en el título 7 de la Ley Bases. Tenemos hasta ahora 7 grandes proyectos de inversiones aprobados formalmente por el Comité Evaluador. Nosotros somos autoridad de aplicación, nosotros digo economía. Pero sabemos, porque tenemos consultas constantes de consultoras, de estudios que nos preguntan para adecuar los proyectos, los planes de inversiones para ver si es posible que entren o no, porque no se admitió que el RIGI pudiera beneficiar a cualquier sector, sino a algunos y determinados sectores de la actividad económica. Entonces tenemos consultas y sabemos por estas vías que hay una cantidad enorme de proyectos que están en carpeta, están como en las gateras, a la espera de que se consolide más un clima de estabilidad política, siendo que estamos en un año electoral,
para presentarlos, así que vamos a tener muchos proyectos de RIGI, de grandes inversiones. Claro. Hablamos de un mínimo de 200 millones, eso tiene efecto multiplicador, eso genera pymes, son inversiones grandes, generan empleo, así que bueno, todo eso pero eso lleva es tiempo. Ahí aprovecho, no digo no es, pero es la cocina de algunas cuestiones. Muchas de esas consultas tienen que ver con lugares a donde el RIGI no llega aún. Bueno, es que el RIGI, el Congreso de la Nación, no admitió todos los sectores. Por ejemplo, uno que muchas veces se cuestiona, la actividad agropecuaria como tal no es objeto de RIGI. La actividad, las inversiones inmobiliarias, ahora llaman real estate, ¿no? Con el anglicismo, no está admitido. Pero sí infraestructura, sí energía, sí siderurgia, sí tecnología, sí minería, y ahí tenemos muchos proyectos ya que están en funcionamiento, porque además esto está previsto para que el 40% de la inversión se haga en el primer año. Claro, Alejandro, empieza a mover. Y ahí aparece otra cuestión en términos de que el RIGI es de aceptación por cada una de las circunscripciones, o sea, cada una de las provincias. La provincia de Buenos Aires no lo tiene, me parece, y en ese ámbito ustedes también me imagino que desde la senaduría de la provincia trabajarían para modificar eso, ¿no? Claro, entre otras muchas cosas. Tenemos muchas transformaciones profundas para hacer en nuestra querida y tan malograda provincia de Buenos Aires, que, como decíamos ayer, ha sido, sobre todo la zona mía, que es eminentemente productiva. Yo soy de la séptima, ¿no? Como decíamos, que son esas vastas, infinitas planicies fértiles que se extienden desde el río Salado al sur hasta las sierras de Tandil. Esas tierras han sido siempre codiciadas, hasta por los malones indios, codiciadas por la barbarie, porque claro, son tierras muy ricas. Entonces, bueno, yo hacía ayer un paralelo con la barbarie de los últimos gobiernos, los gobiernos kirchneristas, que nos expoliaron, hicieron todo para introducir contraincentivos, abusos, de exacciones, de presión impositiva, para que no sea alentador producir estas tierras. Pero sí, tenemos mucho que transformar en la provincia, y es lo que haremos si tenemos la ocasión de ocupar bancas en el Senado bonaerense. Deberíamos impulsar principalmente una modificación de la ley de coparticipación de impuestos municipal, ¿no? ¿En qué sentido? Expliquémoselo a la gente, porque por ahí eso no lo entiende el ciudadano común. Nosotros tenemos un esquema que es el que ideó Juan Bautista Alberdi, que no es cualquiera porque es el autor intelectual de nuestra Constitución, a pesar de que en vida no se lo reconoció, cosa bastante común entre las personas eminentes de la Argentina. Mucho de su obra la tuvo que hacer viviendo casi en la miseria, porque para tenerlo lejos sus rivales políticos lo mandaban al exterior, pero no lo mandaban con cargos públicos, pero no le pagaban los sueldos, tenía que vivir un poco de la solidaridad de sus amigos. Y él ideó en la Constitución, en lo que hace a los aspectos fiscales y de recaudación y de distribución, algo que es justamente lo inverso a lo que por desvíos de nuestra vida política es lo que tenemos hoy, en donde, ¿cómo imaginaba Alberdi? Alberdi era crítico, como también lo somos nosotros, de la imposición. Nosotros partimos de la base de que lo sano en la sociedad y en el vínculo entre la sociedad y el Estado es manejarnos con relaciones libres, contractuales, voluntarias, no de coacción institucional. El impuesto es el arquetipo de la coacción institucional, como quizás la guerra en un grado mayor, pero no nos toca felizmente a nosotros en este momento, aunque a otros países sí. Cuando el Estado pone a usted un casco, le pone un fusil, un uniforme, y le dice, ese es tu enemigo, tenés que salir a matarlo, porque decidió un señor en el Estado. Pero bueno, quedémonos en los impuestos. Es también algo que nosotros conceptualmente impugnamos. Ahora, ¿qué decía Alberdi? Alberdi decía, los impuestos, el ente recaudador de impuestos tiene que estar muy cerca del contribuyente, para que el contribuyente, que es el que lo paga, pueda controlar la aplicación del gasto del producto de ese impuesto, y que pueda competir con otras entidades. Entonces, él decía, los impuestos, lo que hoy, usted sabe, en el sistema nacional, los principales impuestos que se coparticipan es IVA y ganancias. La idea de Alberdi, a la que deberíamos ir nosotros a nivel nacional, y bueno, y en otro plano también en el orden de la provincia de Buenos Aires, es que los municipios recauden no tasas
únicamente. Podrían recaudar tasas, que son las que requieren contraprestaciones concretas, pero también impuestos en sentido estricto, y después coparticipar de un Estado nacional muy reducido, en su mínima expresión. Entonces, eso es algo que tenemos pendiente. Hoy no hay incentivos para que se desarrollen los municipios, porque en el ponderador de la ley de coparticipación de impuestos provincial, así como en la nacional, el elemento esencial es la cantidad de población, no otros factores que tengan que ver con el desarrollo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es algo que sí deberíamos modificar. Y después hay reformas también constitucionales más ambiciosas. Nosotros también somos bastante críticos de las constituciones escritas como si fuera una especie de ley revelada, ¿no? Usted sabe que hay una explicación histórica o sociológica. Digamos, en los estados modernos, esos leviatanes que se manejan con ingeniería social, que pretenden manejarlo todo y dirigirlo todo, vinieron a sustituir el lugar que tuvo la Iglesia, que se eclipsó con la modernidad y que durante casi 2000 años, bueno, inspiró toda la cultura de nuestros ancestros. Alejandro, le quiero hacer una pregunta de más de corte electoral. A ver, recordamos, sección electoral por la que usted es candidato, la séptima, que comprende 25 de Mayo, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Azul, Olavarría, Bolívar, de alguna manera el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Claro, a ver, ¿ha cambiado la estrategia? Lo charlábamos más temprano respecto de la necesidad de que Javier Milei esté más presente. ¿Eso cambió de un primer momento en lo que ustedes también dialogaron en términos de campaña? Y eso tiene que ver también con, lograr mayor caudal de votos en secciones que se sabe que van a ser complejas, ¿no?, para la Libertad Avanza. Nosotros estamos discutiendo la provincia de Buenos Aires, estamos poniendo al desnudo, poniendo muy en evidencia con la mayor crudeza posible. No queremos engañar a la población, no queremos ser tibios ni equívocos, queremos poner al desnudo el fracaso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la contracara de lo que estamos haciendo en Nación. Si nosotros desregulamos, si aliviamos del peso de los actores económicos las cargas tributarias, reducimos las dotaciones de personal, ellos hacen lo contrario. Es como que hacen en todo, es lo contrario. Nosotros no es que estemos nacionalizando deliberadamente la elección esta bonaerense, pero de manera espontánea se produce eso, Hernán, porque nuestras transformaciones son tan estructurales, son tan de fondo, que para el electorado se presenta una opción de hierro, digamos un dilema, una opción dilemática. Es decir, seguimos con esta gente que nos está demostrando que las cosas pueden mejorar, aunque lleve tiempo, y que en la economía real, en la microeconomía, bueno, tenemos que empezar a tener confianza de que las cosas esta vez se van a hacer bien, o volvemos al pasado, al macaneo, a la manipulación, al adoctrinamiento de los niños, a la destrucción del sistema educativo, que en mi zona, acá, yo soy de Tapalqué, ¿no?, donde estoy en este momento, es la población más chica de la séptima. Es la primera vez que encabeza la lista, lo digo con cierto orgullo, por mi pueblo, ¿no? Es la primera vez que encabeza a alguien de Tapalqué la lista de senadores, porque siempre los dos principales distritos de acá, que representan el 65% del padrón total, son Olavarría y Azul. Pero bueno, el sistema educativo es como fue un regreso al analfabetismo, digámoslo lisa y llanamente. Fue premiar la brutalidad y desalentar a aquel muchacho, aquel niño, aquel joven que se puede destacar, que tiene interés en estudiar. No, le dice cortémosle las alas porque es una discriminación que afecta a aquel que no puede estar a la altura. Entonces todo para abajo. Eso lo hemos vivido. Yo tengo mis hijos en los colegios de acá. Yo viví unos años en el exterior. Cuando decidí venir a acompañar a Milei, yo vivía en Mallorca, en el año 22 decidí venir a acompañarlo, porque dije, vamos a dar una mano a este hombre que no va a pasar sin pena ni gloria por la historia política argentina, y así fui candidato a intendente en el 23, ¿no? Después fui a economía porque había sido abogado también de entidades financieras en otra época de mi vida, pero estamos mostrando, vuelvo, el desastre que es la provincia de Buenos Aires. Cada uno, ayer en la reunión que hicimos en el acto, a cada uno de los 8 que encabezamos las listas de cada una de las 8 secciones, hicimos una muy sintética descripción de lo más acuciante, lo más grave. Por ejemplo, Bondarenko de la Tercera, como es lógico, se centró en la inseguridad. Dio un ejemplo, una anécdota muy, muy dolorosa, casos cotidianos de gente que
que se la mata en la calle directamente, como si fueran animales salvajes, como si fuera fauna silvestre, cosas espantosas. No es lo que nos pasa acá, pero yo le decía a Bondarenko, mirá, cuando estuvimos en La Matanza, le decían, ¿se acuerda la foto de hace una semana ahí en Villa Celina? Le decía, yo siento que vengo del futuro, porque Olavarría empieza a tener problemas de ese tipo. Claro. Es una ciudad más grande, es el futuro esto. Si no lo paramos ya, esto es el futuro de mi zona. Claro. Alejandro Speroni, candidato a primer senador provincial por la 7ª sección electoral en la provincia de Buenos Aires y subsecretario legal del Ministerio de Economía. Muchas gracias por este rato con Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, cuando quieran. Hasta luego.